Hola, les voy a hablar sobre el desarrollo moral de Piaget y Colbert. Surgen preguntas tales como la influencia de los padres o de la sociedad desempeñan un papel importante en el desarrollo moral. Todos los niños desarrollan la moralidad de una forma similar. Una de las teorías más conocidas actualmente que explora estas preguntas básicas fue desarrollada por el psicólogo estadounidense Lawrence Colbert. Su trabajo amplio y modificó la teoría de Jean Piaget del desarrollo moral, la cual explica cómo los niños desarrollan su razonamiento moral a partir de las 4 etapas del desarrollo cognitivo. Mientras que Piaget describió el desarrollo moral en 2 etapas, Colbert describe 3 niveles de desarrollo, cada uno con 2 etapas, para un total de 6 etapas que amplian la concepción del desarrollo moral como un proceso continuo que ocurre a lo largo de toda la vida. En los últimos años, la teoría de Colbert ha sido criticada por estar centrada en la visión occidental con un sesgo particular hacia los hombres y niños de raza blanca y de clase alta, ya que esta fue la población que utilizó para realizar sus estudios. Además de que no tuvo en cuenta ciertas inconsistencias dentro de los juicios morales. Conceptos fundamentales, como ya se había dicho anteriormente, Lawrence Colbert se basa en la teoría de Jean Piaget para explicar el desarrollo moral de los niños, según una serie de etapas consecutivas de desarrollo. Colbert define 3 niveles de desarrollo moral, que son preconvencional, convencional y posconvencional. Durante el preconvencional, el sentido moralidad del niño es controlado externamente. Las reglas provienen de las figuras de autoridad, tales como padres o maestros. Los niños juzgan sus acciones en función de sus consecuencias. En el nivel convencional, el sentido de la moralidad del individuo está ligado a las relaciones personales y sociales. Los niños aún aceptan las reglas de sus figuras de autoridad, pero ahora creen que es necesario para poder garantizar las relaciones positivas y un orden social. En el nivel postconvencional, el sentido de la moralidad se define en términos de principios y valores más abstractos. El individuo cree ahora que algunas leyes son injustas y pueden ser cambiadas o eliminadas. La moralidad es definida como el reconocimiento de la distinción entre el bien del mal o entre lo que está bien o no, el respeto y la obediencia por las reglas de conductas adecuadas, la disposición mental o comportamiento que produzca buenos resultados. El dilema de Haynes. La teoría de Colbert del razonamiento moral se basa en una serie de dilemas que fueron presentados a los participantes luego de cuales fueron entrevistados para determinar cuál era el razonamiento detrás de sus juicios en cada dilema. Colbert no le interesaban las respuestas en sí, de si era correcto o no, sino el razonamiento que realizaba cada participante. Las respuestas fueron clasificadas en varias etapas de razonamiento, dependiendo de las respuestas de los niños de diferentes edades. A estas preguntas, Colbert esperaba descubrir cómo iba evolucionando el razonamiento moral a medida que el individuo iba creciendo. Colbert identificó 3 niveles distintos de razonamiento moral, cada uno con 2 subetapas. Los individuos solo pueden pensar dichos niveles en el orden indicado. Cada nueva etapa reemplaza el razonamiento típico del anterior. No todos los individuos lograrán desarrollar todas las etapas del desarrollo moral. Fase 1. Moralidad preconvencional. Es la etapa más temprana del desarrollo moral, que va alrededor de los 9 años. Las normas son externas impuestas por figuras de autoridad y pretenden evitar el castigo o recibir una recompensa. Los niños aún no han adoptado o internalizado las convenciones de la sociedad con respecto a lo que es correcto o incorrecto. Esta fase tiene un paralelo con la etapa sensorimotora de Piaget, donde el niño no tiene un marco conceptual más allá de sus propios sentidos y movimientos. La fase 1 tiene 2 etapas. Etapa 1. Orientación a la obediencia y el castigo. En esta etapa las reglas son fijas y absolutas. Obedecer es importante porque es la forma de evitar el castigo. Etapa 2. Individualismo e intercambio u orientación instrumental. En esta etapa son capaces de tener en cuenta los puntos de vista individuales de otras personas y juzgar las acciones en función de cómo satisfacen sus propias necesidades. Fase 2. Moralidad convencional. En esta segunda fase es de adolescentes y adultos. Según la teoría de Colbert, los individuos aprenden sobre las reglas y autoridad, que existen ciertas convenciones que gobiernan el cómo deben o no comportarse, además de aprender a obedecerlas. De igual manera tiene 2 etapas. Etapa 3. Orientación del buen chico o buena chica.
o etapa de las buenas relaciones interpersonales. Se enfoca en cumplir con las expectativas y roles sociales. El individuo es bueno para que otros lo vean como una buena persona, por tanto, la ética se basa en la aprobación de otros. Etapa 4. Orientación a la ley y el orden. Esta etapa se centra en mantener el orden social. El individuo toma consecuencia de las normas más universales de la sociedad, por lo que sus juicios morales se refieren a obedecer aquellas reglas para defender la ley y evitar la culpa. Fase 3. Moral postconvencional. En esta fase existe una mayor comprensión de que los individuos son entendibles e entidades separadas de la sociedad y que los individuos pueden desobedecer ciertas reglas inconscientes con sus propios principios éticos. De igual manera, tiene dos etapas. Etapa 5, contrato social y derechos individuales. El individuo se da cuenta de que, si bien las reglas o leyes pueden existir para el bien de la mayoría, hay ocasiones en que se ven en contraria del interés de individuos particulares. Etapa 6. Orientación hacia los principios universales. En esta etapa los individuos han desarrollado su propio conjunto de razonamiento ético, que pueden o no ajustarse a la ley. Dichos principios se aplican a todos. Según Kohlberg, es la etapa más alta del funcionamiento, alcanzado solo por unos pocos individuos. En esta etapa, la acción apropiada está determinada por los principios éticos de conciencia elegidos por uno mismo. Hola, yo les voy a hablar sobre datos a favor de la teoría de Kohlberg. El razonamiento moral basado en la teoría de Kohlberg confirma los principios básicos planteados, donde las personas mayores utilizan las etapas más elevadas del razonamiento moral y las compara con personas más jóvenes. La teoría de Kohlberg también se relaciona con el pensamiento moral entre lo que hacemos y las acciones reales. Kohlberg creía que las mujeres tendían a permanecer en el tercer nivel del desarrollo moral porque ponían un mayor énfasis en asuntos como las relaciones sociales y el bienestar de los demás, y que por último los datos de la afirmación de cada individuo siguieran la misma secuencia del desarrollo, y que las tasas del desarrollo moral pueden variar. Hola, yo les voy a hablar acerca del desarrollo moral de Jean Piaget. El ser humano vive en sociedad, interactuando continuamente con sus semejantes y teniendo en los propios actos consecuencias sobre los otros. En este contexto, se ha elaborado todo un código, no solo normativo, sino también moral, en función de las creencias compartidas sobre lo que resulta o no aceptable. Piaget es uno de los más reconocidos autores en lo que respecta al estudio del desarrollo infantil, siendo uno de los padres de la psicología evolutiva. Una de sus contribuciones más importantes es su teoría del desarrollo cognitivo, en el cual el pequeño va pasando por diferentes estadios de desarrollo: sensorio-motor, preoperacional, de las operaciones concretas y de las operaciones formales, en que va reconfigurando la propia cognición según va organizando u asimilando la información, así como adquiriendo distintas facultades y habilidades mentales, y haciéndose su pensamiento cada vez más complejo. Si bien la teoría del desarrollo moral de Piaget no es en la actualidad la mejor considerada, lo cierto es que sus estudios sirvieron de inspiración e incluso de base para el desarrollo de otras muchas. Esto incluye la teoría de Kohlberg, probablemente una de las más conocidas. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Me llamo Anaí y hoy les voy a hablar un poco sobre lo que son los estadios del desarrollo moral según Piaget. Y bueno, en la teoría del desarrollo moral de Piaget, el autor propone la existencia de, tal y como hemos dicho, un total de 3 fases o etapas, las cuales el menor va pasando según va adquiriendo e integrando cada vez más información y habilidades cognitivas. Las 3 etapas o estadios propuestos son los siguientes. La primera etapa, premoral o depresión adulta, corresponde a un nivel de desarrollo equivalente al propio de un niño entre los 2 y 6 años de edad.
en la cual surge el lenguaje y empiezan a poder identificar sus propias intenciones. La segunda etapa es la solidaridad entre iguales y realismo moral, que se da entre los 5 y 10 años de edad, apareciendo las reglas como algo procedente del exterior, pero que se comprende como relevante y de obligado cumplimiento, siendo algo inflexible. Y bueno, como tercera y última etapa tenemos la moral autónoma o relativismo moral, que se da a partir de los 10 años de edad, en la etapa de las operaciones concretas e incluso en el inicio de las formales. En esta etapa, el menor ya ha alcanzado la capacidad de utilizar la lógica a la hora de establecer relaciones entre las informaciones y fenómenos que vive. También en esta etapa se alcanza una moral crítica, tomando conciencia de que las normas son interpretables y que obedecerlas o no puede depender ya de la situación y la propia voluntad, claramente. Ya no es necesario que la norma se obedezca siempre, sino que dependerá de la situación en la que se encuentre. Bueno chicos y chicas, esto ha sido todo por el video de hoy, esperando haya sido de su agrado esta información, agradeciendo también su atención.